Bienvenidos al emocionante mundo de la inteligencia artificial. En este curso iniciaremos un viaje para descubrir cómo las máquinas aprenden a pensar, actuar y resolver problemas como lo hacemos nosotros los humanos. Si alguna vez te has maravillado, te has asombrado con los asistentes de voz que responden preguntas, con los autos que se conducen solos, o las aplicaciones que recomiendan tu próxima serie favorita, como Netflix, por ejemplo, entonces estás listo para explorar cómo todo esto es posible gracias a la IA. A lo largo de este curso, no solo aprenderás los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial, no, sino que también vas a aprender cómo el aprendizaje automático y las redes neuronales son efectivas y eficientes para aprender. También tendrás la oportunidad de poner estos conceptos en práctica a través de ejemplos interactivos y proyectos reales. Descubrirás cómo entrenar tus primeros modelos de IA y cómo aplicar esta poderosa tecnología para resolver problemas reales, para hacer negocios, para crear contenido. No necesitas tener experiencia previa ni saber programación o saber mucho de matemáticas avanzadas, no. Solo necesitamos tu curiosidad y tus ganas de aprender. Este curso está diseñado para que cualquier persona pueda comenzar su aventura en el mundo de la IA. Sí, esto es un viaje aventurero, así que prepárate para desbloquear el potencial de la inteligencia artificial y transformar no solo tu carrera, sino también el futuro del mundo entero. ¿Estás listo para comenzar? Pues adelante, el futuro de la IA nos espera. La inteligencia artificial, ¿qué es eso? ¿Qué es la IA? La IA implica la creación de sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, de nuestras neuronas. Un ejemplo son los asistentes de voz como Siri o Alexa, que ellos son capaces de entender y de responder a preguntas en un lenguaje natural, simulando una conversación humana gracias a estas redes neuronales. Vamos a hablar del aprendizaje automático y dentro de este encontramos el aprendizaje supervisado, que es uno de ellos. Es un modelo el cual aprende utilizando datos etiquetados para poder predecir resultados futuros. Con un ejemplo lo podemos entender mejor. Los filtros de spam de los correos electrónicos, esos clasifican algunos mensajes como que son spam o que no son spam. Están basados en características aprendidas de correos electrónicos que han sido etiquetados. Por ejemplo, te llegó un correo electrónico con una palabra ganar dinero, ya existe una etiqueta que cada vez que llegue un correo electrónico a tu bandeja que diga ganar dinero, ya está siendo etiquetado como spam. Entonces, es un modelo de aprendizaje automático. Así de sencillo. El siguiente es el aprendizaje no supervisado. Son modelos que trabajan con datos sin etiquetar para encontrar patrones o estructuras ocultas. Un ejemplo de ello es la segmentación de clientes en marketing, que agrupa consumidores en categorías basadas por sus hábitos de compra o por algunas categorías predefinidas. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos un anuncio en Meta o en Instagram, nosotros definimos de que este anuncio queremos que solo le aparezcan a personas que han interactuado con cierto tipo de contenido. Un ejemplo más específico sería: yo quiero que mi anuncio solamente se le muestre a mujeres que han interactuado recientemente en Instagram con cuentas donde se vende calzado femenino, calzado de mujer. ¿Qué hace esta IA? Esta IA va y muestra el contenido solo a las personas que han hecho este tipo de interacción, que dieron like, que dejaron un comentario o que compartieron un contenido relacionado con calzado femenino. Ahí está la inteligencia artificial no automatizada, no automática, haciendo un trabajo porque está, digamos, trabajando no de manera predefinida, sino que está pensando un poco
según los intereses o las interacciones de los usuarios, entonces le muestra este anuncio. Entonces esta segmentación por grupo funciona de esta manera. De todas formas, más adelante ampliaremos un poco más esta información. Hablemos ahora del aprendizaje por refuerzo. Son modelos que mejoran su desempeño basándose en recompensas obtenidas por sus acciones, ¿sí? Un ejemplo es el robot que trabaja en un almacén y que está automatizado. Este optimiza la ruta y los métodos de recogida de los productos de las cajas o lo que tengan que llevar, aprendiendo a mejorar la eficiencia con cada tarea completada. Es así como funciona este modelo. Ahora hablemos de algunas herramientas y de lenguajes de la inteligencia artificial. El uso de herramientas específicas y de lenguajes de programación permiten desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial. Es decir, todas ellas están basadas en programación. Por ejemplo, Python es ampliamente usado en inteligencia artificial con librerías muy completas para construir modelos de aprendizaje automático y para la manipulación de datos. Es decir, ellos tienen la data y tienen allí toda una recopilación, una biblioteca de archivos que te permiten luego, en base a una aplicación, acceder a todos estos datos sin saber programar. Entonces todo esto está hecho con programación. Pero nosotros, que no somos programadores, no necesitamos saber programación para usar las herramientas de inteligencia artificial, gracias a que esto ya está siendo, digamos, empaquetado o optimizado, mejor dicho, para que cualquier persona que no sabe programar pueda tener acceso a esa cantidad de datos que están empaquetados. Hablemos de algunas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, ¿sí? Usan la inteligencia artificial para identificar y clasificar objetos dentro de estas imágenes. Un ejemplo de ello es Google Fotos, que utiliza tecnologías de inteligencia artificial para reconocer caras y objetos en cada una de estas fotos. Esto permite búsquedas basadas en ese contenido. Por ejemplo, no sé si te ha pasado en tu smartphone o dentro de la aplicación de Google Fotos que ya reconoce la cara por reconocimiento facial, valga la redundancia, de, por ejemplo, tu hijo. En mi caso, por ejemplo, está la cara de Samuel, mi hijo, y entonces ya Google Fotos sabe dónde están todas las fotos donde aparece mi hijo y las empaqueta y las coloca dentro de una carpeta. De la misma forma, reconoce a mi esposa, me reconoce a mí. Entonces, con la inteligencia artificial que tienen estas plataformas, permite el reconocimiento facial y empaquetar u organizar todas las imágenes según esta cara, o puede ser también con un objeto. Por ejemplo, si tú vendes vehículos, tú subes las fotos dentro de Google Fotos y le dices a la inteligencia artificial que quieres que te agrupe todas las fotos de un vehículo en específico, y entonces gracias a la inteligencia artificial todas estas fotos se agrupan en una sola carpeta. Así funciona de manera un poco más práctica esta inteligencia artificial. Es importante también tomar en cuenta algunas consideraciones sobre la ética y debemos reflexionar acerca de esto, ¿no? Toda la implicación ética que tiene la inteligencia artificial, como por ejemplo la privacidad de los datos y el impacto en los empleos. Cuestiones de privacidad surgidas del uso de cámaras de seguridad con reconocimiento facial y los cambios en el mercado laboral debido a la automatización de muchos procesos dentro de las empresas y más que todo en la manufactura de productos. Es importante que nosotros aprendamos a usar la inteligencia artificial porque, según mi criterio, debemos ser nosotros los que usemos las herramientas para sacar provecho, para sacar ventaja, para realizar tareas de forma óptima y lograr mejores resultados gracias a la tecnología, porque la tecnología ha sido creada para facilitarnos la vida, para facilitar procesos, para ayudarnos a llegar a la meta de forma más eficiente y efectiva. Pero cuando nosotros no vemos la oportunidad que hay en la tecnología y por ende en la inteligencia artificial, tendemos a quedarnos estáticos, estancados y no damos el paso hacia el futuro. Así que en este momento quiero que
reflexiones acerca de esto que acabo de decir y te des cuenta de que la inteligencia artificial no ha llegado sino para ayudarnos a tener mejores resultados tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Y si tú aprovechas la tecnología para lograr mejores resultados, se va a convertir en una tecnología que no solamente es útil, sino que también es rentable para ti. Y es que hablar de inteligencia artificial sin hablar de ChatGPT es como ver un jardín y que este no tenga flores. ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que ha sido desarrollado por la empresa OpenAI, que utiliza una arquitectura de modelo llamada precisamente como su nombre lo indica, GPT. Para generar texto que es coherente y contextualmente relevante a partir de las indicaciones que recibe. ChatGPT ha sido entrenado en una amplia variedad de textos disponibles en Internet, lo que le permite responder preguntas, redactar textos, realizar tareas específicas como por ejemplo traducir o cambiar un texto de idioma, hacer resúmenes de textos muy largos o de libros y mucho más. La capacidad de ChatGPT para entender y generar lenguaje lo hace útil en una serie de aplicaciones, desde chatbots y asistentes virtuales hasta herramientas de soporte educativo y creativo. Uno de sus usos más destacados es la interacción con usuarios para proporcionar información, para resolver dudas y participar en conversaciones fluidas y naturales. La capacidad de ChatGPT para entender y también generar lenguaje lo hace muy útil en una gran variedad o una serie de aplicaciones, desde chatbots y asistentes virtuales hasta herramientas de soporte educativo y creativo. Uno de sus usos más destacados es en la interacción con usuarios para proporcionar información, o mejor dicho, responder algunas preguntas, resolver dudas y participar en conversaciones fluidas que parecen muy naturales. A medida que ChatGPT interactúa con usuarios, no es que aprende de estas interacciones, no es así, ya ha sido entrenado previamente, pero cada versión nueva de ChatGPT se beneficia de todo un análisis general de uso y feedback para mejorar su rendimiento y sus capacidades. Aquí te comparto una tabla comparativa de las versiones de ChatGPT, desde la primera hasta la versión actual, destacando características claves y mejoras en cada una de sus versiones. El primer lenguaje fue lanzado en junio del 2018 y es GPT, un modelo inicial para transformar tareas de procesamiento del lenguaje. Sí, se usó como la base para todo el desarrollo que vino después en lo que fue el futuro de modelos más sofisticados. Luego vino GPT-2, que fue lanzado en febrero del 2019 y mejora en la cantidad de datos de entrenamiento y tamaño del modelo. Una generación de texto mucho más fluida, un texto más coherente y contextual, aunque fue limitado en cuanto a la comprensión real del lenguaje. GPT-3, que fue lanzado en junio del 2020, trajo un aumento significativo en el tamaño del modelo. Su capacidad para realizar tareas de feature learning, que es una mejor comprensión del contexto y capacidad de generar texto mucho más relevante que su predecesor. Luego vino ChatGPT de 2022, en noviembre, que se especializó en conversaciones y que fue ajustado para interactuar de manera mucho más natural y segura. Estas interacciones son mucho más refinadas, respuestas más precisas y por supuesto más seguras. ChatGPT 4, que fue lanzado en marzo de 2023, trajo mejoras en la comprensión, en la generación de texto y en su capacidad multimodal. Una mayor precisión en respuestas, menos propenso a errores de generación y en conclusión podemos decir que cada versión de ChatGPT y sus predecesores ha sido un paso hacia sistemas de inteligencia artificial más avanzados, capaces de entender y generar lenguaje humano con mayor precisión y con mayor relevancia. Desde GPT
el original, el básico, hasta GPT-4, la evolución ha sido notable, haciendo cada versión más útil para una gama mucho más amplia de aplicaciones, desde educativas hasta aplicaciones profesionales. ChatGPT interactúa mediante un proceso de conversación basado en texto, siguiendo estos pasos claves que comparto contigo a continuación. Primero, recepción de entrada. Normalmente, ChatGPT recibe y procesa la entrada, la pregunta, el texto que nosotros, los usuarios, introducimos dentro de este sistema. Esto puede ser una pregunta, un comando o prompt, o simplemente una declaración que requiera respuesta o seguimiento. En segundo lugar, viene la parte de la comprensión del contexto. ChatGPT utiliza modelos avanzados del procesamiento del lenguaje natural para analizar el texto y comprender su significado en el contexto de la conversación. Esto incluye interpretar la intención del usuario y cualquier matiz relacionado con el tema en cuestión. Una vez que introduces el texto, el contexto, viene la tercera parte, que es la generación de respuesta. Una vez que el modelo ha interpretado la entrada del usuario, genera una respuesta apropiada, idónea, y esto se logra seleccionando palabras y frases de manera secuencial, basándose en lo que ha aprendido durante su entrenamiento y durante el contexto proporcionado por la conversación o prompt actual. En cuarto lugar, ChatGPT hace una presentación de la respuesta. Sí, devuelve la respuesta generada al usuario. Estas respuestas intentan ser coherentes, informativas y lo más útiles posibles, basadas, eso sí, en la información disponible y las capacidades del modelo que estemos utilizando. En quinto lugar, llega la iteración. Esto es lo que la mayoría de las personas no hacen cuando usan ChatGPT, que es hacer que la conversación continúe con el usuario respondiendo y haciendo más preguntas. Es decir, se genera como una conversación. Él te responde, pero tú le puedes dar otra indicación. ChatGPT mantiene un contexto de toda la conversación para que tú puedas proporcionar respuestas consecuentes que tengan en cuenta los intercambios anteriores. Si te dio una respuesta que no te pareció idónea, puedes volverla a pedir y él se va ajustando. Y ahí llega el punto número 6, que es el ajuste y aprendizaje continuo. Aunque ChatGPT no aprende de manera individual de cada interacción en tiempo real, OpenAI utiliza datos agregados y feedback general para mejorar y ajustar el modelo en futuras actualizaciones, mejorando así la calidad y precisión de la respuesta. Este proceso hace que ChatGPT sea efectivo, eficiente para una amplia variedad de tareas, desde responder preguntas sencillas hasta asistir en la escritura creativa, ofrecer tutorías académicas y mucho más. Todo esto proporcionando una herramienta versátil para la interacción basada en texto. A todas estas, ¿cómo funciona ChatGPT? Este programa interactúa mediante un proceso de conversación basado en texto. ¿Cómo así? Yo incluso he creado una fórmula para hacerlo un poco más digerible. Son 5 pasos sencillos. Primero, nosotros debemos pedirle algo, escribir algo, enviar un texto para que la plataforma nos dé una respuesta. Siempre he recomendado usar la fórmula que yo he titulado la fórmula Redice. ¿Cómo es esto? Primero, cuando nosotros le vamos a pedir algo a ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial, nosotros podemos asignarle un rol. En mi caso, me gusta decirle, mira, actúa como un asistente experto en prospección de ventas. Actúa como un asistente experto en prospección de ventas. O actúa como un experto en marketing digital. O actúa como un copywriter, un experto en escritura persuasiva. Es decir, asignarle el rol a ChatGPT nos permite a nosotros ya preparar la herramienta para la conversación que queremos tener. Como así también lo puedes hacer. Mira, actúa como un abogado, actúa como un arquitecto, actúa como un ingeniero en sistemas, actúa como tal. Entonces, asignar el rol te va a permitir que ese mensaje que tú le vas a dar ya vaya preparando la conversación hacia donde tú la quieres llevar. Una vez que le asignas el rol, también debes darle contexto. Es decir,
Si le dice que sea un abogado, darle un poco más de contexto. ¿Un abogado de qué país? Y un abogado especialista en qué tipo de leyes, mercantiles, penales, civiles, etcétera. Luego de que le das el contexto, entonces sí, ya le das el prompt o el indicativo. ¿Qué quieres que haga? Una vez que le asignas rol y contexto, tienes que decirle, darle la orden, ordenarle o darle la instrucción precisa de qué es lo que tú quieres que haga la herramienta. En nuestro caso, si queremos, usando el ejemplo del abogado, redacta un documento constitutivo de una empresa. Si ya le dijiste en qué país estaba, ya él va a saber cómo hacerlo. Si ya le dijiste que su rol era ser un abogado, va a saber cómo hacerlo. Entonces, ahora darle el indicativo o el prompt. Una vez que ya le diste la orden o el indicativo, es el que va a generar una respuesta. Es muy importante que cuando te da la respuesta, tú analices la respuesta y luego le respondas según los requerimientos que tú tengas a partir de la respuesta que te dio. Si, por ejemplo, te redactó un documento y en el documento tú sientes que faltan algunas cláusulas, pídele que le añadas. Si tú, por ejemplo, ves el documento y sientes que le falta cambiar o darle una frase, no te gustó por lo que dice o no se entiende, tú le puedes decir, esta frase no se entendió, por favor, reescríbela de forma más entendible o amigable. Y él lo va a hacer. Esa iteración es lo que la mayoría de personas no hacen al usar esta herramienta. En realidad no hacen nada de lo que he mencionado hasta ahora. Esto lo hacemos lo que ya tenemos tiempo usándolo, pero tú ya estás aprendiendo a hacerlo y seguro que le vas a sacar el máximo provecho. Y al final es importante evaluar. ¿Por qué evaluar? Porque muchas personas se quedan con lo que la IA les da, copian y pegan y envían a donde lo tienen que enviar, si es su lugar de trabajo o si es algo personal para un familiar, un amigo, etcétera. Se quedan con lo que la IA les dio sin analizar, sin evaluar la respuesta que le dio, a ver si esta en realidad responde las dudas, aclara las dudas o cumple con las necesidades específicas que tú tienes. Muy importante la parte de evaluar. No te quedes con lo que te dé porque simplemente te la dio, sino que evalúa, analiza toda la respuesta que te está dando. Con esta fórmula te aseguro que vas a tener un mejor resultado la próxima vez que vayas a interactuar con esta inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo claro. Por ejemplo, le dije, actúa como un asistente experto en prospección de ventas por correo electrónico. Le estoy asignando un rol. Luego le digo el contexto. Trabajas para IA Expert Academy. Luego de llevar a uno de mis clientes a facturar más de 7 cifras al año, le voy diciendo todo lo que he logrado con esta academia para que él entre en contexto. Luego le digo, mira, esta es la misión y esta es la visión de nuestra academia. Le estoy dando mucho más contexto. Luego le digo, mira, esto es lo que vas a hacer. Redacta un correo electrónico de prospección de ventas para vender nuestro producto más reciente, que es la suscripción a nuestra academia. Entonces ya le estoy dando el indicativo preciso. Ve cómo se va construyendo. Por eso le llaman ingeniería de prompt. Y luego tenemos la iteración, es decir, me dio una respuesta, no me agradó mucho, y yo le digo, mira, es mejor que recopile más información sobre el producto, es mejor que me digas cuáles son los puntos de ventas únicas, es mejor, voy dándole ahora yo iteración a la herramienta para que me dé un resultado óptimo. Y al final evalúo su respuesta y si está genial, sigo adelante y si no, sigo interactuando con ella hasta que la herramienta me dé el resultado que yo busco. Aquí abajo de este video te dejo un enlace que te envía a un Notion donde está todo el prompt o indicativo de la fórmula Redice para que tú simplemente lo copies, lo pegues, le añadas la información según la empresa, el negocio o el contexto que tú le quieras dar y de seguro vas a tener un resultado óptimo. Hablemos ahora de las redes neuronales, que son un concepto definitivamente fascinante y que proviene de intentar imitar la forma en que funciona el cerebro humano para procesar información. La mente humana ha sido la inspiración, por eso se llama inteligencia, en este caso artificial. Ahora, imagina que tu cerebro está compuesto por miles de billones de neuronas, que así es, que son esas pequeñas unidades que trabajan juntas para ayudarte a aprender, a pensar y a tomar decisiones. En computación, una red neuronal artificial, ¿qué hace? Intenta hacer algo similar usando matemáticas y programación, números. Una red neuronal artificial está compuesta por capas de neuronas que son artificiales. Estas neuronas no son células reales como tal, no.
son más bien pequeños puntos de procesamiento de datos que están organizados en capas. Entonces, una neurona es un pequeño punto de procesamiento de datos. La primera capa recibe la entrada como un dato o una imagen o un sonido, y cada neurona es una capa que procesa la entrada de alguna manera y luego va pasando la información a medida que la va como digiriendo. Y así va pasando por capas hasta lograr el resultado que buscamos. La información se transmite de capa en capa hasta que llega a la última capa o al último punto que da ya la salida del sistema. Ahora, ¿cómo identificamos un objeto o en una imagen, o cómo logramos traducir una frase? La información se transmite de capa en capa hasta llegar a la última, que da la salida del sistema, como identificar un objeto en una imagen o traducir una frase de un idioma a otro, o como el ejemplo que dimos de Google, reconocer la cara de uno de mis familiares. Ahora, piensa en ello como en una línea de montaje, en una fábrica donde cada trabajador es una neurona y tiene una tarea específica. Por ejemplo, en una fábrica de galletas, para ponerlo más sencillo, un trabajador coloca las chispas de chocolate, el otro trabajador dobla la masa, otro trabajador empaqueta las galletas. Así, cada trabajador añade algo al producto hasta que finalmente las galletas están listas para ser enviadas a las tiendas y ser vendidas. En una red neuronal, cada trabajador añade un poco más de información: chispa de chocolate, la masa, la empaqueta, y todo esto se transforma hasta que el resultado final es el que vemos. Por ejemplo, reconocer una foto que contiene la cara de una persona y listo, ya está el resultado. Entonces el texto que te entrega ChatGPT es como tus cajitas de galletas, ¿sí? De la misma forma en que todo ese proceso se debió haber cumplido para que la galleta llegara a tus manos, de la misma forma para que el texto llegue a tu mano, tiene que cumplirse todo un proceso, y esas son las redes neuronales las encargadas de cumplir ese proceso. En tal sentido, de la misma forma en que una caja o un paquete de galletas llega a tus manos, luego de haberse cumplido todo un proceso para que esté listo, el texto que te entrega ChatGPT pasa por un proceso similar, donde toda una red neuronal se encarga de dar la información que tú buscas para que al final te lleves tus paquetes de galletas o tu frase o tu texto que estás buscando dentro de ChatGPT. Ahora, ¿cómo estas redes neuronales son entrenadas o son capacitadas para hacer estas tareas? Es una buena pregunta. Sí, esto funciona mediante la alimentación de grandes cantidades de datos. Recuerda que de eso se alimenta una neurona artificial. Durante el entrenamiento, la red ajusta repetidamente cómo cada trabajador de la misma forma maneja parte de un proceso para mejorar el resultado final, basado en si la salida fue correcta o no durante las pruebas. Es decir, pasa por un proceso de calidad a ver si la galleta quedó buena. De la misma forma, el texto pasa por un proceso de calidad. ChatGPT obtiene sus respuestas a través de un proceso basado en un modelo de lenguaje entrenado con grandes cantidades de texto. Aquí te explico ya de forma un poco más amigable o paso a paso cómo es que funciona este entrenamiento. ChatGPT, como parte de la familia de modelos de GPT desarrollados por OpenAI, es entrenado con un amplio conjunto de datos de texto que incluye libros, artículos, páginas web y otros materiales disponibles en línea. Durante esta fase de entrenamiento, el modelo aprende estructuras de lenguaje. Es como que si tú lees 5 libros y esa información está allí, pero pasa por información general, por patrones de interacción, etc. El segundo paso es el preentrenamiento. En esta etapa el modelo se entrena para predecir la siguiente palabra en una oración, dadas las palabras anteriores. Esto ayuda a que el modelo pueda aprender contextos y asociarlos para saber qué palabra normalmente se asocia con otra. No está siendo entrenado específicamente para responder preguntas o realizar tareas, no, sino para entender y generar texto coherente y relevante. En el tercer paso viene la parte del afinamiento. Después del preentrenamiento, OpenAI realiza un proceso de afinamiento donde el modelo se especializa en tareas ya mucho más específicas,
como por ejemplo cómo se debe dar una conversación. Aquí se ajusta este modelo utilizando diálogos y otras formas interactivas de texto para mejorar su capacidad de mantener una conversación fluida y que al mismo tiempo sea relevante y que tenga contexto. Cuarto paso, generación de respuesta. Ahí viene lo bueno. Cuando interactúas con ChatGPT, no es que estás buscando respuestas en todo el internet, ni accediendo a bases de datos en tiempo real. No. En cambio, genera respuestas basadas en los patrones, información y lenguaje que aprendió durante su entrenamiento. Es decir, tú estás utilizando un modelo de lenguaje que ya fue preentrenado, no está siendo entrenado en el momento que tú lo estás utilizando. Entonces, ¿qué utiliza? Entonces, utiliza su comprensión del contexto y las instrucciones de entrada para producir una respuesta que sea coherente y adecuada a lo que tú le estás preguntando o a lo que tú deseas que te responda. En quinto lugar, tenemos las limitaciones. Es importante recordar que aunque ChatGPT puede proporcionar información que parece información detallada, que parece que es muy precisa, su conocimiento en realidad se basa en lo que estaba disponible en el momento en que fue entrenado, hasta el último punto de ese entrenamiento y de esa capacidad que tenía en el momento que se usó. Entonces es muy importante que tú sepas que estás usando algo que quizás ya está quedando obsoleto, por eso lo actualizan constantemente, ya que no tiene la capacidad para acceder a recuperar información en tiempo real de lo que está pasando en la web recientemente. Por lo tanto, ChatGPT funciona más como un generador de texto altamente sofisticado que como un buscador de respuesta basado en datos en vivo. Muy importante. No es lo mismo buscar en Google que hacer una pregunta a ChatGPT. ¿Por qué? ChatGPT no te va a responder lo que ha pasado más recientemente, sino que usando los datos que había en el momento que lo entrenaron, te va a dar una respuesta. Mientras que si buscas en Google, te va a buscar lo más reciente que haya pasado según la pregunta que tú estés realizando. Imagínate una persona que fue educada con una cultura, con un lenguaje o un idioma en un país específico. Vamos a suponer Venezuela, que es mi país favorito. ¿Qué ocurre? Que ya nosotros tenemos una forma de pensar, de actuar culturalmente, hay códigos, hay un lenguaje, hay un idioma, hay una idiosincrasia. Entonces yo he sido educado, formado, como decimos en nuestro país, criado de una manera culturalmente que tiene que ver con todo lo que hay en nuestro país. ¿Qué ocurre? Que obviamente cuando tú me haces una pregunta, la respuesta o lo que yo te voy a decir va a estar sesgado por todo este cúmulo de información que yo he recibido. De la misma forma, ChatGPT va a darte una respuesta según el cúmulo de información que recibió. Por eso es que se habla de inteligencia, o sea, por eso se habla de que es una red neuronal. Es muy similar a una neurona, con la diferencia de que nosotros, nuestras neuronas, obviamente sí podemos en vivo hacer cambios instantáneos y que de forma inmediata ya tú puedas lograr una respuesta diferente a la que tenías pensado dar porque hubo una información que hizo que influyó en tu respuesta. En cambio, en ChatGPT no va a haber información en vivo que vaya a influir en la respuesta, sino que está influenciado por todos los datos que se les dio previamente. Por eso es que nuestra inteligencia sigue siendo superior hasta este punto. La pregunta más frecuente al momento de hablar de inteligencia artificial es: ¿esa IA es gratis o es de pago? Esa pregunta sin duda es la que más se repite. Yo quiero aclarar un punto aquí que es muy importante. La inteligencia artificial trabaja en servidores, computadoras o supercomputadoras que cuestan dinero y que cada vez que nosotros usamos estas computadoras donde están alojadas las aplicaciones o plataformas que nosotros utilizamos para obtener un resultado, esas computadoras se van deteriorando. Por ende, los creadores de las plataformas o los propietarios de estos servidores requieren comprar servidores nuevos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú usas la IA, lo más lógico es que pagues por ella para que el dueño de la plataforma compre servidores nuevos para que tú la puedas seguir utilizando. O le pague a las personas que le alquilan los servidores para que pueda seguir funcionando la IA. Por eso la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial tienen la versión gratuita, que es una estrategia de marketing para que las personas las prueben,
puedas familiarizarte con la herramienta. Y tienes las versiones de pago, que son la forma en que estas plataformas generan ingresos para recuperar el dinero que invierten en servidores. En conclusión, para mí es ventaja tener que pagar una herramienta de inteligencia artificial para no dañar mi computadora. Porque mientras yo uso una plataforma de inteligencia artificial que está alojada en un servidor, yo pago y ese servidor se recupera, pero mi computadora no sufre. En cambio, si tú usas una herramienta de inteligencia artificial que está alojada en tu computadora, entonces vas a deteriorar o vas a dañar tu sistema operativo, bueno, mejor dicho, no, tu procesador, tu CPU, tu GPU se va a ir deteriorando y por ende vas a tener que comprar una computadora nueva. Lo que quiero decir con esto es que las herramientas de inteligencia artificial, al usar servidores, requieren que nosotros paguemos por ellos, pero todas tienen una versión gratuita que tú puedes probar. En el caso de ChatGPT, claro que sí, tiene su versión free, versión libre o versión gratis y tiene su versión de pago. Cabe destacar que esta plataforma está bloqueada en algunos países como Venezuela. Puedes acceder a ChatGPT, pero a través de VPN, cambiando la IP de tu dispositivo, bien sea computadora o de tu smartphone, colocando la IP de otro país como Estados Unidos, por ejemplo, y desde allí entonces sí puedes navegar dentro de esta herramienta poderosa. Ahora, el ChatGPT gratuito obviamente no tiene ningún costo. El de pago tiene un valor aproximado de $20 mensuales. El acceso es diferente en cada una de estas herramientas. En el gratuito puedes tener limitaciones en momentos de alta demanda, es decir, vas a tener que esperar un poco por la respuesta cuando hay mucha demanda. Y en el de pago vas a tener acceso prioritario incluso durante picos de alta demanda. Si tú intentas ingresar a ChatGPT y de repente la página está como que lagueada y tarda en cargar la página, es porque hay una alta demanda y tú no tienes prioridad si eres de la versión gratuita, pero si eres la versión de pago, tu página va a cargar y vas a tener acceso, así haya mucha demanda. La velocidad de respuesta, cuando tú escribes un texto o haces una pregunta, la velocidad de respuesta estándar es para la versión gratuita y puede variar según la carga del servidor que estés utilizando. Sin embargo, en la versión de pago tienes respuesta más rápida gracias al acceso prioritario porque pagaste. Capacidad de uso. El uso limitado durante periodos de mucha demanda está disponible para la versión gratuita. Sin embargo, en la versión de pago no tenemos restricciones de uso y está disponible incluso durante las restricciones de uso para usuarios gratuitos. Es decir, somos VIP o Premium. Actualizaciones y características. En la versión gratuita tienes acceso a las actualizaciones básicas y características estándar del modelo de lenguaje, mientras que en la versión de pago tenemos acceso a las últimas actualizaciones y características avanzadas antes que los usuarios gratuitos. En cuanto a soporte, tiene soporte técnico básico la versión gratuita y la versión premium obviamente tiene un soporte mejorado con tiempo de respuesta mucho más rápido. En conclusión, estas diferencias que acabamos de mencionar hacen que la versión Plus de ChatGPT sea especialmente atractiva para usuarios como yo y ojalá que como tú, que requerimos garantizar un acceso constante y rápido a esta poderosa herramienta. Como profesionales del área de la inteligencia artificial, es necesario usar ChatGPT y por ende tenerlo con un flujo de trabajo bastante rápido que nos permita lograr resultados óptimos. Como mencioné anteriormente, por nosotros sacarle tanto provecho a esta herramienta, tenemos la versión Plus o la versión, mejor dicho, de pago. Vamos a ingresar acá y vamos a hacer un tour en la plataforma de ChatGPT para que tú lo conozcas. Para acceder a ChatGPT, simplemente escribes en tu buscador o en tu navegador ChatGPT y te va a aparecer el ChatGPT de la empresa OpenAI. Hay muchos otros ChatGPT que no son de OpenAI, que usan su nombre, pero que no pertenecen a esta empresa y por ende no estamos hablando de esos de esas plataformas que son similares, parecidas o que corren en el mismo lenguaje. Sin embargo, nosotros usamos el de OpenAI, que vamos a llamarlo el original, ¿no? Digamos que es el más usado y que además tiene seguridad garantizada. Cuando nosotros entramos en ChatGPT, debemos crear una cuenta, lo que tenemos la versión Plus. De un tiempo para acá, la versión gratuita está disponible sin crear cuenta, pero hay una pequeña diferencia. Con la versión gratuita, si tú la usas sin crearte una cuenta, todo el chat
que tú vayas manejando o vayas generando, lo vas a perder una vez que cierres la página, no se almacena. En cambio, si usas la versión gratuita, pero te creas una cuenta con tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico, le colocas una contraseña, todo el chat que generes en la versión gratuita se va a guardar. Y esto permite que más adelante, cuando vuelvas a necesitar la información, va a estar ahí almacenada y va a memorizarla el ChatGPT para que tú no tengas que volver a entrenarlo o volver a darle información para poderlo utilizar. Entonces, lo ideal sería crear una cuenta gratuita en caso de que no quieras usarla de pago. Pero no uses la versión gratuita sin crear cuenta porque entonces perderías el chat y no es la idea. Ya aquí en la parte superior izquierda encontramos las versiones o los lenguajes que podemos utilizar cuando tenemos la versión gratuita. Nada más podemos usar GPT 3.5, que de verdad es bueno en comparación al primero que ellos lanzaron. Sin embargo, tenemos la versión GPT 4, que es la versión Plus, la versión de pago, que sin duda es mucho más completa. Y tenemos una opción que es GPT 4o. La palabra O es de omnisciente, quiere decir que esa versión es muy completa porque es lo que nos permite interactuar con la herramienta de forma hablada. Tú le preguntas con audio, con voz, y él te responde con audio y con voz. A pesar de ser bueno, está disponible tanto para el Plus como para el gratuito. Así que sí, puedes usar ChatGPT hablando en la versión gratis. Ahora, también cuando hacemos clic en la parte superior izquierda, vamos a encontrar, aparte de estas versiones que acabamos de mencionar, un lapicito que es la opción de un nuevo chat. Cuando se abre un nuevo chat, aquí en la parte inferior tenemos varias opciones para comenzar a interactuar con la plataforma. Aquí te da 4 opciones que son planificar un relax o pregúntame cuáles son las capitales del mundo. O sea, te da como unas preguntas predefinidas para que tú comiences a interactuar con la plataforma. Yo no te recomiendo que la utilices porque la idea es que comiences a utilizarla según los requerimientos o necesidades que tú tengas. Buenísimo que tú puedas escribir aquí, por ejemplo, lo que tú quieras. En mi caso, cómo comenzar a entrenar mi cuerpo para verme mejor y sentirme más saludable. Esto es algo sencillo, pero muy interesante porque la respuesta que me va a dar va a ser bastante básica porque la pregunta fue básica. Luego podemos ir interactuando con la herramienta y te vas a dar cuenta cómo esto se puede poner muchísimo mejor. Aquí dice que podemos establecer objetivos claros, me da un plan de ejercicio, me da un plan de nutrición, me da un plan de descanso y recuperación, me da algunos consejos sobre hábitos de vida saludable y terminamos con seguimiento y adaptación. Es decir, a pesar de que mi pregunta fue muy básica, como estoy usando la versión Plus, que es ChatGPT 4, la respuesta fue bastante completa. Si lo hacemos en la versión gratuita, lo más seguro es que simplemente me dé quizás un plan de ejercicio, pero no me habla de nutrición, o a lo mejor me da un plan nutricional, pero no me habla de rutinas de ejercicio, etc. Entonces aquí ya empezamos a ver las diferencias y cómo la herramienta se ha ido optimizando con el pasar del tiempo. Esta no es la única forma en que nosotros podemos hacerle preguntas a la herramienta. Como te comenté, también tenemos la opción de subir archivos. Admite archivos en PDF, documentos de Word, que al subirlo, la herramienta, la plataforma, analiza toda la información que hay en este libro, en este PDF, en este Word, en este documento, y luego nos entrega la información que nosotros estamos requiriendo. Eso es muy, pero muy ventajoso, porque imagínate que, por ejemplo, le subimos un libro de un autor que nos gusta mucho, que lo tenemos en PDF, y luego le hacemos preguntas al libro y te va a dar respuestas con base básicamente a esa información. O sea, no se va a salir de la información que le estás dando en el documento para darte una respuesta. Entonces todo está basado en el documento. Imagínate que tienes un informe de trabajo o, como ya te dije, un libro, o puede ser un curso que tienes en PDF que hiciste en su momento y que quieres refrescar alguna información. Tú le
le das el archivo en PDF y le dices, mira, de este curso quiero que me digas cuáles son los 3 puntos más importantes para X tarea. Y te va a dar toda la información de forma más resumida sin tener que volver a ver todo el curso o leer todo el libro. Aquí tenemos varias opciones para subir archivos. Primero, conectarse a Google Drive para que compartas archivos de Google Drive directamente. Podemos conectar con Microsoft OneDrive, que también es la nube de Microsoft. Y podemos cargar archivos desde el ordenador. Eso es muy bueno porque si no tienes el archivo en el ordenador y ya lo tienes en Google Drive, puedes enviar directamente incluso el enlace. En caso de que la herramienta te dé la respuesta en formato texto, como normalmente hace, y tú quieras escuchar y no leer lo que el texto que ChatGPT te dio, puedes hacer clic aquí abajo en la parte inferior izquierda donde está el icono de una cornetica, y cuando haces clic, tu cuerpo para verte mejor y sentirte más saludable implica varios aspectos clave: ejercicio, nutrición, descanso y hábitos de vida saludable. Aquí tienes una guía básica para empezar. 1. Establecer objetivos claros. De esta forma, si tú no quieres leer, puedes escuchar la respuesta que te está dando ChatGPT. Pero él siempre te va a dar la respuesta desde tu ordenador, o desde la computadora, laptop, te va a dar la respuesta en texto. Y luego tú puedes escucharlo en audio. En cambio, en el smartphone, con la aplicación de ChatGPT, sí podemos hacerle la pregunta en audio y obtener la respuesta en audio, que luego se almacena en texto. Entonces, primero audio y luego se guarda en texto. En el smartphone, si lo hacemos de audio, tenemos la respuesta en audio y luego se guarda en texto. En la computadora, la respuesta siempre va a ser primero en texto y luego, si lo quieres escuchar, activas el audio. ¿Por qué? Porque funciona diferente la plataforma en el sitio web a la plataforma en la aplicación móvil. Tiene ciertas diferencias y esta es una de ellas. Si queremos copiar el texto, aquí en la parte inferior izquierda tenemos la opción de copiar el texto y luego pegarlo en un documento o llevarlo donde queramos. Tenemos la opción de volver a generar, es decir, si la respuesta que la herramienta nos dio no nos gusta mucho, tú le das clic en volver a generar y se genera una respuesta nueva y cambia algunas cosas porque quizás algo no te gustó. Sin embargo, esta opción yo casi no la utilizo, porque si quiero que me vuelva a generar un texto porque hubo algo que no me gustó, le digo que me lo voy, le pido a la plataforma que me lo vuelva a generar, pero que omita una información o que agregue una información. Entonces, si lo regenera, él sabe que lo va a regenerar, pero no sabe qué debe quitar o qué debe agregar. Pero si tú le escribes que lo vuelva a hacer, pero que omita cierta información o que agregue otra, lo va a hacer tal cual como tú se lo estás solicitando. Luego tenemos la opción de que si la respuesta es inadecuada, podemos marcar como respuesta inadecuada y entonces ChatGPT vuelve a generar la respuesta. Y tenemos también una opción que es muy buena y tenemos la opción de cambiar el modelo con el que estamos interactuando. En este momento estamos interactuando con el modelo 4o, que es el omnisciente, pero podemos cambiarlo a GPT-4 o lo podemos cambiar a 3.5. Lo ideal es que si estás trabajando con textos, que es lo que más se utiliza en ChatGPT, es que lo trabajemos en GPT-4. Aquí la herramienta acaba de darme una respuesta usando otro modelo de lenguaje que es GPT-4 y me dice que si me parece mejor, peor o igual. Estas opciones tú las puedes marcar según lo que te parezca o le puedes dar la X y lo cierras. No estás obligado a responder esta encuesta que hace la herramienta. En la parte superior derecha encontramos, digamos, nuestro perfil, nuestros datos personales. Aquí dice que es una cuenta personal y aparece la foto de mi cuenta de Google porque yo me logueé con Google. Entonces, si tú te logueas con tu correo electrónico, se va a traer la foto que usas en tu perfil de correo electrónico. Luego la puedes cambiar. Aquí te muestra qué tipo de plan tú tienes. Te va a mostrar cuáles son tus GPTs, que ahorita vamos a hablar de eso. Te permite personalizar ChatGPT por si quieres cambiar el color de fondo. Yo, como ustedes están observando, me gusta utilizarlo siempre con el fondo oscuro. Hay personas que les gusta el fondo claro u otros fondos. También vamos a la parte de configuración y vemos opciones como podemos cambiar el tema, que puede ser oscuro o claro como acabo de mencionar. Puedo permitir que se muestre siempre el código cuando se usa el análisis de datos o que no se vean los códigos. El idioma lo puede detectar automáticamente o tú puedes elegir que sea el que más te guste. Los chats archivados, puedes gestionar esos chats que están guardados, archivar todos los chats. Si tú quieres, puedes archivarlos todos.
o eliminar todos los chats, que eso es algo que no te recomiendo hacer a menos que quieras hacer borrón y cuenta nueva por algo. Porque esos chats, créeme que una vez que lo comienzas a generar, te vas a dar cuenta que se va almacenando mucho valor en cada uno de esos chats. Entonces, por el tema de personalización, tienes la opción de activar la memoria. ¿Cómo es esto? ChatGPT puede trabajar con o sin memoria. Si tú activas la opción de memoria, todo lo que tú vayas escribiendo en el chat, él lo va guardando en su memoria para que luego cuando le hagas una pregunta de un tema que tocaste anteriormente en ese mismo chat, él recuerde lo que tú conversaste con él. Sin embargo, si lo desactivas, no va a tener memoria. Es decir, siempre te va a dar respuesta según lo que estés hablando en el momento. Luego de un tiempo, él va a olvidar esa información y vas a tener que volver a brindarle información para que él, digamos, pueda darte la respuesta que tú buscas. Mi recomendación es que actives la memoria. Porque imagínate que hablas con una persona que no tiene memoria. Estás hablando con Doris, la de Nemo. Se le olvidó lo que hablaste hace un ratico y luego tienes que volverle a repetir todo. Así que ve siempre a la opción de configuración y en personalización activa la opción de memoria que casi siempre viene activa por defecto. Sin embargo, siempre es bueno chequear que esté activado. La opción de habla, aquí podemos cambiar el estilo de voz de la persona que lee el mensaje que nos está dando la plataforma. Aquí está una que se llama Juniper, pero puedo hablar con Kobe, o puedo hablar con Ember, o puedo hablar con Breeze. Entonces tú, según tus gustos, vas cambiando aquí las opciones. Por ejemplo, así habla Breeze. Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking for... Así habla Ember. Hey, it's great to meet... No, ya va, vamos con Ember, ahora sí. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus... Si no te gusta el tono de voz de Ember, podemos hablar con Kobe. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you. O podemos hablar con Juniper. Hey there. I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump in and help? Yo voy a dejar a Juniper. Controles de datos, aquí nos da ciertas opciones como mejorar el modelo para todos, siempre debe estar activo. Enlaces compartidos, aquí puedes gestionar el tema de los enlaces, siempre es bueno dejarlo también por default. Exportar datos, si quieres sacar todos los datos de todos los chats, de toda la información que tienes dentro de tu chat GPT, lo puedes hacer y te lo llevas a tu ordenador, a tu servidor, en Google Drive, donde lo quieras guardar, va a permanecer allí guardado en caso de que así sea. Y también puedes eliminar la cuenta en caso de que haya ocurrido algo que no te gustó y puedes eliminar tu cuenta de ChatGPT. Perfil de constructor, tenemos aquí varias opciones. Esto es más que todo para personalizar el perfil que conecta a los usuarios con los GPTs. Es decir, cuando tú creas un GPT, te convierte en un constructor. Más adelante te voy a explicar qué es un GPT, pero un constructor es una persona que está creando GPTs constantemente y debe tener un perfil, puede mostrar en su perfil cierta información, porque al final un GPT es como una aplicación, vamos a decirlo así, dentro de ChatGPT. Entonces eres como un desarrollador, un creador, un constructor de aplicaciones. Tenemos también aplicaciones conectadas, puedes conectar tu cuenta de Google Drive, de Microsoft, como te dije anteriormente. Y en la parte de seguridad puedes habilitar la autenticación en 2 pasos o puedes cerrar la sesión en todos los dispositivos en caso de que sientas que hayas dejado tu cuenta de ChatGPT abierta en un dispositivo que no controlas, entonces desde aquí lo puedes cerrar. Esa es toda la parte de configuración, que es una de las partes más interesantes. Las otras, como ya te dije, están aquí. Por ejemplo, la última la es descargar la aplicación para la Mac o para sistema operativo Mac iOS, de iOS. Y puedes cerrar sesión de tu cuenta aquí. Y aquí siempre aparece el correo electrónico con el que estás logueado. Ahora hablemos de los GPTs. Dentro de ChatGPT tenemos la opción de crear nuestras propias aplicaciones con la información que nosotros queramos brindarles a las mismas y luego tener resultados mediante la generación de texto con base a lo que nosotros hayamos definido que haga nuestro GPT. Voy a explicarlo un poco más en español. La sigla GPT, que viene de ChatGPT, significa la G, generativo. Indica que el modelo es capaz de generar texto automáticamente. La P de preentrenado significa que el modelo ha sido entrenado previamente en un
corpus de texto extenso antes de ser especializado en tareas mucho más específicas. Y luego la T de GPT significa transformer o transformar. Esta es la arquitectura específica que utilizan estos modelos. Los transformers utilizan lo que se llama mecanismo de atención para entender mejor las relaciones entre todas las partes de un texto. Es como lo que le da sentido. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos crear nuestros propios GPTs, como ya te mencioné anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos en la parte superior derecha, donde está nuestra fotito de perfil. Luego le damos donde dice mis GPTs. Y aquí te vas a encontrar con los GPTs que tú hayas creado. En mi caso, yo tengo 2 GPTs creados. Uno se llama MIA, que significa Marketing o Inteligencia Artificial. Y es un GPT que yo creé, que entrené, o sea, le di toda la información que yo manejo sobre copywriting, que es escritura persuasiva. Todos mis años de experiencia en marketing, escribiendo, vendiendo, textos creativos, textos publicitarios, todos los condensé en un archivo, subí el archivo a ChatGPT, creé mi propio GPT y ahora cada vez que necesito generar textos persuasivos y creativos, recurro a mi GPT o a mi aplicación, le hago preguntas y la respuesta me la da ChatGPT, pero a través de el modelo preentrenado que yo tengo de MIA. Es decir, ahí yo coloqué información de cómo escribir un texto para que sea persuasivo, cuáles son los sesgos cognitivos que aplicamos en nuestras campañas de marketing, cuáles son las herramientas dentro del copywriting que son importantes utilizar al momento de redactar. Entonces, el resultado siempre es mucho más óptimo que cuando yo le pido algo directamente a ChatGPT, porque el resultado está condicionado o influenciado por toda la información que yo le di a este GPT. Este GPT es gratuito, lo puede usar cualquier persona y yo lo hice no solamente para mí, sino para que los miembros de mi agencia generaran textos gracias a este GPT para las marcas que tenemos nosotros como agencia. Ahora mismo acabo de crear un GPT que se llama Poder Sin Límites. Es un GPT que entrené con un libro en PDF de un autor que me gusta mucho, que es Tony Robbins, que en este libro enseña muchísimas cosas que me ayudaron a transformar mi vida en cuanto al sistema de pensamiento, cómo enfrentar las dificultades, cómo mantener mi energía vital arriba. O sea, es un libro poderoso que más que motivación, yo digo que es un libro de inspiración, porque está basado en PNL, que es programación neurolingüística. Y es esa ciencia que nos permite analizar nuestro sistema de creencias y de pensamientos para no autosabotearnos y salir adelante y lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Disculpa si me estoy extendiendo un poco, pero quería que entendieras que es un libro muy importante, que yo lo subí. Y entonces, cuando yo voy a usar este GPT, yo le hago preguntas al libro, al autor del libro. En base a todo lo que dice el libro, dame un consejo para estar motivado. En base a lo que dice este libro, no tengo que decir en base a lo que dice este libro, simplemente como estoy consultando mi GPT, todo lo que yo le pregunte me lo va a dar en base al texto del libro. No lo va a sacar de internet, no lo va a sacar de su modelo preentrenado con millones de datos, no. Tomó toda la información del libro y me responde en base a ello. Vamos con un ejemplo para que tú entiendas. Por ejemplo, consejo para comenzar el día. Hago clic allí y él me da consejos con base a lo que dice el libro. Me dice, mira, comenzar el día con una mentalidad positiva y proactiva puede marcar una gran diferencia en tu productividad y en tu bienestar. Aquí tienes algunos consejos. Primero, despiértate temprano, explica el por qué, agradecimiento o gratitud. Me dice que haga ejercicio, que practique meditación o respiración. Me dice que haga una planificación de mi día, que haga un desayuno saludable, que haga afirmaciones positivas. Me dice el tiempo que debe tener cada rutina y entonces ya tengo un plan para iniciar el día con buen pie, en base a lo que Tony Robbins escribió en el libro Poder Sin Límites. Pero yo le puedo decir, mira, dime cómo mantener mi energía vital, que es uno de los temas del libro. El tema de la energía vital es que tú puedes lograr todo lo que te propones en la vida, pero necesitas energía y estar saludable. Entonces, si no tienes energía y no estás saludable, no vas a lograr ninguna meta porque la salud es la base de todo.
Entonces aquí me dice, mira, primero dormir bien, alimentación saludable, ejercicio regular, manejo del estrés, descansos regulares, mentalidad positiva, conexiones sociales, etcétera. Y me va explicando en cada una de ellas qué debería hacer yo para tener siempre mi energía vital a tope. Entonces, es como que si este autor me estuviera brindando asesoría personalizada en base a un libro que yo compré gracias a ChatGPT. O sea, imagínate todo el poder que hay en un GPT. Entonces, crear un GPT es tan sencillo como ir aquí en la parte superior derecha, en mis GPTs, y aquí aparecen tus GPTs que pueden ser privados. O sea, el de Mía es público, lo puede usar cualquier persona, yo lo puedo compartir con un enlace, está en la tienda de GPT, si tú lo buscas lo encuentras. Y si tú se lo quieres recomendar a alguien, le envías el enlace y la persona a través del enlace va directamente a ese GPT. Pero Poder Sin Límites es uno privado que solamente yo puedo acceder a ese GPT. Entonces yo soy el único que le puedo hacer preguntas y ahí mantengo mi chat. Entonces lo puedes hacer público para que otras personas aprovechen tu GPT o lo puedes hacer privado para que solamente tú puedas beneficiarte de él. Sin embargo, tú dirías, bueno, la mayoría deberían ser privados porque ¿qué hago yo con compartirlo? No, compartirlo es bueno porque primero las personas se benefician y segundo, ChatGPT tiene un plan de que los GPTs que son muy descargados y la gente los utiliza mucho, va a comenzar a pagarle a los creadores de estos GPT. Así que si tu GPT se hace viral, mucha gente lo utiliza y es muy útil y toda la información que tú le diste al GPT está siendo utilizada, ChatGPT, la empresa, mejor dicho, OpenAI, va a comenzar a pagarte por el uso que las personas están haciendo de esta herramienta, porque obviamente ellos facturan y de esa facturación, mientras más personas usen su plataforma, gracias a tu GPT, más dinero tú vas a ganar. Entonces esto es un buen modelo de negocio que a futuro vamos a ver que muchas personas lo van a explotar. Entonces es bueno que tú vayas adentrándote ya, vayas probando GPTs de otros, vayas creando tus propios GPTs, que es tan sencillo como lo que voy a explicar a continuación. Le das aquí donde dice crear un GPT, hay un signo de más y se va a la parte de crear y dice que lo puedes crear a partir de ChatGPT, es decir, tú puedes comenzar a interactuar con la herramienta para que te dé información y en base a la información que te brinda, convertirlo en un GPT. Eso es bueno, por ejemplo, cuando tú trabajas con marcas como nosotros, como agencia, supongamos que yo tengo un cliente que se llama G-Network y yo comienzo a darle toda la información de G-Network acá y él empieza a darme información, interactuamos y después le digo, mira, todo este chat conviértelo en un GPT. Y cada vez que yo necesite algo de G-Network, ya voy a tener ese GPT allí. Es interesante. Aunque ya esto también lo puedes hacer en un chat, si convertirlo en un GPT, si lo conviertes en un GPT estás garantizando de que ya está toda la información allí reservada o preentrenada. Entonces vamos a configuración, que es donde nos da la opción de subir un PDF, un libro, un archivo, lo que sea. En este caso, yo puedo subir un archivo, le doy aquí, vamos desde arriba hacia abajo. Primero, colocarle un nombre al GPT. Todos los GPT deberían tener un nombre. A este le voy a colocar Padre Rico, ya te imaginarás por qué. Padre Rico, Padre Pobre. Eso para que tú tengas una idea, pero ese es el nombre, no tiene por qué tener el nombre del libro. Yo le podría colocar aquí finanzas personales. Entonces, ¿qué va a pasar? En la descripción puedes agregar algo más. Yo ahora lo voy a dejar en blanco para no hacer este video tan largo. En instrucciones puedes hacer una breve instrucción. ¿Qué quiero yo? Este es un GPT que brinda, ¿verdad? Brinda consejos y asesoría sobre educación, que es el tema del libro, financiera. Puedes escribir más, yo lo voy a dejar así. Iniciador de conversación. Nosotros podemos colocar un iniciador de la conversación, que es como una pregunta ya preestablecida para que cuando la persona abra el chat, el GPT, mejor dicho, no el chat GPT, cuando la persona abra el GPT, ya tiene ahí unas opciones predeterminadas que es lo que normalmente la gente le preguntaría a un experto en finanzas en este caso. Entonces yo podría decir aquí cómo ahorrar dinero. Ese era un consejo que tú le pedirías a una persona experta en finanzas. El otro sería cómo
minimizar mis gastos. Otro podría ser cómo generar ingresos. Vamos a colocar esos tres. Esas son como que las preguntas más frecuentes a un experto en finanzas. Fino, ¿qué hago? Aquí podría generar un cuarto. Voy a dejar 3 nada más. Aquí me dice cargar archivos. ¿Qué voy a cargar? Un archivo que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro escrito por el autor Robert Kiyosaki, que es muy conocido. Recuerda que esto lo estoy haciendo como ejemplo, pero si tú quieres subir tu propio libro o tú tienes mucha información sobre un tema que tú manejas, tú le subes todos los archivos de esa información y puede ser un GPT con información tuya personal. Yo estoy usando de terceros como ejemplo nada más. Aquí me dice que puedo cargar más archivos, obviamente. Puedo permitirle que el GPT navegue por internet, habilitar esa opción o deshabilitarla. Yo la voy a dejar habilitada. Generar imágenes con DALL-E. Si alguien quiere generar una imagen con ese GPT, también lo puede dejar activo o no, no importa. ¿Qué tipo de imagen? O sea, hazme una imagen de riqueza para yo colocarla en mi computador, para yo verlo e inspirarme y generar más ingresos. No sé, por ponerte un ejemplo. Lo dejo así. Entonces, puedes crear acciones nuevas aquí abajo y le puedes también subir una imagen que puede ser un logo que puedes crear con el mismo ChatGPT o puede ser una foto del autor, etc. Yo lo voy a dejar sin fotos, solamente para que tú veas que es muy fácil crearlo. Ahora, voy a compartir este GPT. Quiero que lo vea nada más, quiero verlo solamente yo, que cualquier persona que tenga el enlace pueda verlo, o quiero que también esté dentro de la tienda de GPT y cualquier persona que lo busque, lo descargue. En este caso, como es uno de prueba, lo voy a dejar con solo yo. Le doy a guardar y ¿qué va a ocurrir? Ya tengo un GPT creado a partir de toda la información del libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. ¿Con qué finalidad? Si Cris, ya leíste el libro, sí. Pero si yo quiero un consejo de finanzas de Robert Kiyosaki, ¿cuánto cuesta pagarle a Robert Kiyosaki para que te dé un consejo de finanzas? Bueno, los consejos están en su libro, sí. ¿Cuánto tiempo te tomaría buscar los consejos de finanzas? Tener que leer el libro completo. Si ya lo leí, yo lo que hago es, ahora mismo, preguntarle a Robert Kiyosaki, según su libro, Padre Rico, Padre Pobre, ¿cómo ahorro más dinero? Entonces, hago clic allí, en una respuesta ya predefinida, pero yo también la puedo escribir. Y aquí me dice que para ganar dinero primero tengo que educar mi mente financiera, luego tengo que entender la diferencia entre activos y pasivos. Eso es muy de Robert Kiyosaki, muy de Padre Rico, Padre Pobre. La primera vez que yo escuché activos y pasivos y que lo entendí de forma tan amena fue con este libro. Y yo creo que la mayoría de las personas en el mundo que entienden la diferencia entre pasivo y activo sin haber estudiado finanzas o contabilidad lo aprendieron de este libro. Controlar tus gastos, ahorro automático, invierte sabiamente, genera ingresos adicionales, elimina deuda, mentalidad adecuada. Voy a leer un poquito más para que tú veas. Conocimiento financiero. Aprende sobre finanzas personales, inversiones y cómo funciona el dinero. Kiyosaki enfatiza en la educación financiera. Es esencial para tomar decisiones informadas. Libros y cursos. Lee libros sobre finanzas, asiste a seminarios y participa en cursos online para mejorar tu conocimiento. Compra activos, invierte en bienes que generen ingresos pasivos como bienes raíces, acciones o negocios. Evita pasivos innecesarios, no gastes en cosas que no generen ingresos y que solo supongan un gasto continuo. Y así, o sea, acabo de recibir un consejo de Robert Kiyosaki a partir de su libro, gratis, gracias a ChatGPT. Entonces, las posibilidades de uso son infinitas, infinitas. Hay personas que están creando novias virtuales. Hay que tú le das toda la información como quisiera que fuese tu novia, le das la información y luego ese GPT es tu novia y tú le escribes y te responde como si fuese tu novia según toda la información que tú le has brindado. Podemos crear juegos. Tú le das toda la información de cuáles son las reglas del juego y entonces luego entra y la persona comienza a jugar con la herramienta. Puedes crear, estos GPTs educativos, pueden ser también informativos, pueden ser de entretenimiento, podría ser también que tú le des toda la información que tú tengas acerca de tu tema, donde eres experto, como mencioné anteriormente, y que le digas a la herramienta, hey, este soy yo, estos son todo mi conocimiento, lo he vaciado en ti, ese es mi GPT y cada vez que yo necesite tomar una decisión o requerir información acerca de este tema, consulto a mi GPT y es como que si estuvieras consultando a tu memoria,
a tu mente, a todo tu conocimiento, pero en un computador que te aseguro que va a ser un poco más rápido quizás de que lo que tu mente puede llegar a pensar y luego que ese pensamiento se ejecute o se escriba en texto o tener que grabar un audio o un video, sino que ya te va haciendo como un guión de lo que tú mismo pensarías. O sea, esto es genial. De verdad que yo veo cómo se comporta Mía, que fue entrenado con todos mis conocimientos acerca de copywriting, y yo digo, wow, es espectacular porque se parece demasiado a todo lo que yo hago, digo y escribo, y eso me parece maravilloso. No solamente porque lo puedo usar yo, sino que ese conocimiento lo he empaquetado y un tercero lo puede usar. No solamente porque yo lo uso, sino porque yo empaqueté todo mi conocimiento y una persona que no tiene nada de experiencia en copywriting puede sacarle provecho a todo mi conocimiento usando mi GPT. Y ahora, ¿qué puede hacer ChatGPT por mí? Es una buena pregunta y yo estoy muy, pero muy dichoso de responderla. ChatGPT puede hacer muchas cosas. La lista sería casi infinita, pero yo te voy a dar algunas de las que yo estoy explotando en este momento, ¿sí? Como agencia de marketing, donde más explotamos esta herramienta es en la creación de contenido. Y no solamente nosotros como agencia de marketing. Cualquier persona en el mundo que aprenda a usar esta herramienta puede sacarle provecho para generar contenido. Y mucha gente ya lo está haciendo y otros quizás no. Tú estás aquí es porque viniste a aprender. ¿Cómo puedo generar contenido para mi marca, para mi emprendimiento o para un cliente gracias a ChatGPT? Es tan sencillo como, por ejemplo, nos venimos acá en mi Notion, tengo varios prompts que te voy a obsequiar. Aquí, 30 prompts de videos virales para Reels, TikTok y YouTube Shorts. Son videos verticales, micro contenido que te permite viralizarte en estas redes sociales para luego esa viralidad capitalizarla en seguidores y luego convertir seguidores en clientes de tu marca o de las marcas que tú estés gestionando si tienes clientes. Lo importante aquí es generar contenido porque ya hoy descubrimos que mientras mayor contenido de calidad tenemos, mayor probabilidad tenemos de vender a través de los medios digitales. Esa es una realidad que ya nadie puede ocultar. Entonces te regalo